¿qué tal? Hoy tendremos el tema de salud mental del docente. Luisa, ¿cómo andamos de salud mental? Qué violenta tu pregunta. Es que bromeábamos eso, como empezábamos con una pregunta contundente y surge esta que es fuerte, ¿no? Imagínate que fuéramos ahí por la vida preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo estás hoy? Pues sabes que como también ya hemos tenido pues varios podcasts al respecto, ¿no? De cómo cuidarnos, de cómo hablar de la autoconciencia y la autorregulación emocional. La reflexión. Creo que ese tema pues viene al caso, ¿no? Hoy hablamos de salud mental del docente. Recientemente vivimos una pandemia de las más fuertes de la historia de la humanidad. Y esto, para bien o para mal, en mayor o en menor medida, afectó la salud mental de las personas, pero hoy nos queremos dirigir a la comunidad del docente. Se habla mucho de la salud mental del alumno, es un tema que nos ocupa todos los días, ¿sí? Todos los días. Creo que eso es algo que escuchábamos en años recientes. Falta vivir los estragos reales de una pandemia en términos educativos, ¿no? Sabemos que fue una afectación en muchos sectores, pero hoy nos concentramos en el sector educativo y queremos hablar, no hacer como que no existe, porque es una realidad. Nos vemos muy afectados los maestros y vamos a hablar en este episodio como en 3 grandes bloques. Primero vamos a identificar cuáles son los factores que inciden o que tienen una influencia fuerte, el impacto que el estrés de los maestros tiene sobre los alumnos, y después dedicarnos a hablar de intervenciones para combatir el estrés del docente, organizacionales, pero individuales, que me parece que también son sumamente importantes. Sí. Entonces, bueno, primero los factores que contribuyen al estrés docente. La carga de trabajo es una realidad y con los años no se hable post pandemia, la responsabilidad, la planificación, las horas que implican el preparar una clase, el evaluar, el diseñar recursos educativos, el tener una retroalimentación cercana, el tener una conexión también emocional con los alumnos, es desgastante. Es una carga de trabajo importante. Sí, ya desde la pandemia ya existía, ¿no? Niveles de estrés. Entonces imagínate en la pandemia donde aparte con esto del trabajo en casa, del home office, de repente no había como, al principio fue así porque todo nos agarró de sorpresa, ¿no? No había una línea, ¿no? Un límite claro entre dónde terminaba, ¿no? El trabajo y dónde ya empezaba mi vida personal. Sí, los límites estaban pues yo creo que a todo el mundo le pasó. Algo que es importante también decir es el tipo de liderazgo que se ejerce en las instituciones educativas o el clima y la cultura laboral. Cuando no es un buen liderazgo, y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas de haber tenido un mal jefe, es una realidad. Por supuesto que se genera estrés. Entonces, sí hay que estar muy pendientes de eso y generar una buena cultura laboral en nuestro centro de trabajo. Es que sabes que creo que también, pues obviamente, en esta cuestión de liderazgo también a los líderes les representó un reto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo? Porque hay esta como cultura, ¿no? De que tenemos que estar supervisando constantemente y vigilando, ¿no? Más vigilar. Y entonces era como, ¿cómo puedo yo saber si realmente el empleado o el trabajador está haciendo, ¿no? En su casa. Entonces como que sí hubo ahí un desajuste. Y en las escuelas sí se vio mucho eso de que de repente era exigencia, ya había una exigencia, ¿verdad? Antes de la pandemia y ahora era, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, entrégalo, esto te lo entregues a tal hora, y a veces no había una hora, porque por eso yo llegué a escuchar comentarios, ¿no? De repente que a las 9 de la noche, 10 de la noche, ¿no? Su director mandando un mensaje, ¿no? Para que mañana al día siguiente entregaran algo. Entonces, sí. Y puede decir la gente, bueno, pero era un mensaje, no era una llamada. Pero el estrés que causan. Sí. Imagínate que ya te vas a dormir y ves el teléfono y dices, ay, y no salga de mi jefe. Sí. Pues sí lo hice, pero ya te disparas el estrés, así es. Otro punto importante es la falta de apoyo. El hecho de sentir la exigencia
¿no? De este clima laboral o de este tipo de liderazgo, aunado a la falta de recursos, o sea, se te pide pero no se te dan los recursos necesarios para llegar a esas metas, o bien que el trabajador sienta que su voz no es distinguida, que no es escuchada, sobre todo para la toma de decisiones importantes. Y no quiero decir que todos tengamos que estar incluidos en una mesa donde se tomen decisiones importantes. No, claro, sería imposible. Pero es importante al menos escuchar un poco, porque finalmente el impacto de esas decisiones están involucrados todos. Sí, porque si no, ¿cómo involucras? ¿Cómo haces que los demás se comprometan, no? Así es, cuando es una imposición, pues no te comprometes tan fácil. Es necesario involucrarte, ¿no? Y esto es algo que también vino con la pandemia, se desbordó todo esto. De por sí antes ya no sentías el apoyo de repente, ¿no? Del contexto, el apoyo social de la comunidad. Porque fíjate que hay una situación que yo creo que también es un factor de estrés, esta necesidad que ya tenemos urgente de que se revalorice el rol del docente como tal, ¿no? Sí, porque quisimos flexibilizarlo, pero ya llega un punto en que no se le da ese valor. Sí, entonces también ese es un punto de estrés porque por eso el docente no se siente apoyado. Sí, yo lo veo en educación básica, ¿no? Hay muchas situaciones en las que, pues bueno, ya sabemos que los alumnos tienen situaciones a veces precarias, ¿no? De vida o de riesgo, ¿sí? Psicosocial, de salud mental también. Pero también hay esto de, no, pues usted a ver cómo le hace, ¿no? O sea, usted es el maestro. Usted, antes era, me acuerdo que mi mamá, que en paz descanse, me decía que llegaban los papás y péguenle, ¿no? Pues cómo le voy a pegar a su hijo, señora. Ponga la mano, no te péguenle, yo le doy permiso. No puedes hacer eso. Pero ahora es, me lavo las manos, no sé, o sea, es su aula, no me interesa. En mi casa se porta bien, ¿ves? Es mucho comentario. Entonces antes de la pandemia existía ese clima, ¿sí? En el contexto social. Pues imagínate en la pandemia que a los papás, pues muchos no pudieron dejar de trabajar porque la situación económica también fue muy apremiante. Y pues yo creo que muchos alumnos vienen de haber pasado muchas horas solos. Sí. Algo que también ya veníamos años escuchando es sobre el desarrollo de la competencia digital docente. Pero ahorita cobra mayor relevancia la competencia de social, sí, emocional, habilidades socioemocionales, que justamente es una de las razones por las cuales nos apremia el hablar de salud mental específicamente para los profesores. Estamos hablando del desarrollo de la conciencia emocional, de la regulación emocional, el desarrollo de empatía. O sea, hemos hablado en el número de veces en este podcast de empatía, comunicación efectiva y resolución de conflictos. Sí, también se habla mucho de esta capacidad que tenemos de colaborar, sí, trabajar en equipo, de tomar decisiones, de desarrollar pensamiento crítico, de la autogestión y pues obviamente de liderazgo, ¿no? Y bueno, todas esas habilidades socioemocionales, el docente busca que el alumno las desarrolle, pero ¿cómo vamos a promover o a fomentar que se desarrollen si nosotros no las tenemos? Entonces es aquí la importancia porque es como un círculo que puede llegar a ser vicioso, pero esperamos que sea virtuoso, de nosotros estar bien para que los alumnos estén bien. Sí, es que yo creo que tenemos que voltear a ver, ¿no? Que el docente ocupa un papel clave no solo en el aspecto del aprendizaje académico, sino como, porque tanto que se ha repetido desde la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que promueve esto de la empatía, de desarrollar las competencias socioemocionales en el alumno. Pero creo que también tenemos que preocuparnos de apoyar al docente, porque por muy, ¿cómo se dice? Por muy desarrollado, por muy equilibrado que esté una persona, en la pandemia también vivió una situación de estrés, a lo mejor también está viviendo un duelo. Sí. Una persona deprimida, ¿en qué condiciones va a dar clases? Es algo que también tenemos que... ¿Es un riesgo? Sí. Es un riesgo. Y bueno, consideramos muy importante dar lectura a algunos datos estadísticos para poder sustentar lo que estamos platicando el día de hoy, ¿no? Entonces nos vamos a permitir leer algunos. Según una encuesta realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la OCDE, en el 2019,
El 64% de los maestros en México informaron que habían experimentado estrés en el trabajo en los últimos 7 días. O sea, en el momento en el que se hizo la encuesta, el 2019, 7 días atrás. 64% de los maestros. Sí, eso es antes de la pandemia. Y bueno, también hay otro dato por aquí que dice, según un estudio realizado en 2020, en el 2020, por la empresa de servicios psicológicos Kinedu, el 61% de los maestros en México informaron sentirse estresados, el 44% informó sentirse ansioso y el 36% informó sentirse frustrado. Qué mala combinación. Estrés, ansiedad y frustración. El combo no tan perfecto. Y bueno, según una encuesta realizada por la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, también en el 2020, el 71% de los profesores universitarios en México informaron que la pandemia había afectado negativamente su salud mental y emocional. 71%. 71, ¿cómo aumentó? Es muy considerado, Sí, y bueno, son datos que nos sugieren de una manera no tan sutil el hecho de que la salud mental es un tema bastante significativo, es apremiante, es urgente atender. Entonces, bueno, vámonos a hablar entonces del impacto sobre los alumnos del estrés de los profesores. ¿Por qué es importante? ¿Se impactará o no? ¿Por qué decimos que puede ser un círculo vicioso o por qué decimos que puede ser un círculo virtuoso? Hay muchos impactos. En primer lugar, el rendimiento académico. Por supuesto que se ve reducido y que está demostrado con estudios que el estrés del profesor incide negativamente en el rendimiento, en el desempeño, en las calificaciones de los estudiantes. Y esto, por supuesto, que no es lo mejor para su aprendizaje, ¿no? Porque puede estar hablando de afectar su capacidad para retener o su capacidad para comprender o para trasladar, aplicar el conocimiento. Sí, fíjate que, bueno, yo como psicóloga no dejo de pensar ahorita que estoy escuchándote precisamente de esto, que, bueno, aunque estos son impactos en el alumno, es algo que refleja de lo que el profesor se está sintiendo dentro del aula. Porque, por ejemplo, retomando esto de la depresión, síntomas de depresión tienen que ver con que te falte concentración. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate que estás hablando, tienes cabeza. Exacto, es esa expresión. No tengo cabeza ahorita para esto, entonces a eso se refiere. Entonces, una persona estresada, una persona deprimida, ansiosa, porque la ansiedad también es parte de la depresión, pues difícilmente se concentra, ¿no? Entonces, imagínate esos olvidos o que estás dando la clase y no sabes qué es lo que tienes que decir o en qué me quedé o qué estaba diciendo, o sea, y el alumno te ve distraído. Entonces, eso también repercute mucho en la indisciplina del grupo porque siempre va a haber alumnos disruptivos. Entonces, pues dicen, pues la maestra no se da cuenta y ahí es donde baja el rendimiento. Sí, de eso hablamos, un clima de aula, no una configuración del ambiente que es propicio para el aprendizaje. Cuando una persona está estresada, es menos paciente y es menos apta, tiene menos habilidades para manejar comportamientos disruptivos. Así es, ¿no? O sea, así es como por el otro lado, ¿no? Entonces de repente puede explotar o se puede violentar. Uh-huh. Sí, o sea, y con violencia no me refiero a golpes. No, puede ser así pasivo, agresivo. O también gritos. Y bueno, por supuesto que incide negativamente en la salud emocional y el bienestar de los alumnos. Si uno no está bien, es como lo que vivimos en casa, si uno no está bien, los hijos no están bien, o quienes están a nuestro alrededor tampoco están bien. Por supuesto, si somos docentes, los alumnos no están bien. Sí, así es. Bueno, queremos ir redondeando un poco la idea, hablando de intervenciones para reducir el estrés, ¿no? Y de lo que hemos leído, que con todo gusto les vamos a compartir las referencias que hemos utilizado. Sí. Hay como 2 grandes grupos, hay más, pero nosotros identificamos las más importantes. Primero, intervenciones organizacionales, ¿no? Las cosas que dependen de los tomadores de decisiones de las instituciones educativas. Y otras individuales que son las que dependen exclusivamente de nosotros. Y que ahí es donde cobra muchísima importancia el que seamos muy conscientes, ¿no? Que es el propósito de esta conversación, ¿no? Compartirla con ustedes.
para poder promover la reflexión, la autoconciencia y el autocuidado, ¿no? Bueno, primero, intervenciones organizacionales, el ofrecer programas de capacitación docente y apoyo en salud mental. Sí, aquí hacemos eso. Tenemos muchos años dentro del programa de formación de profesores teniendo un diplomado exclusivo en buenas prácticas docentes. Pero siempre que invitamos a los maestros les decimos lo mismo. O sea, el diplomado de buenas prácticas docentes es tan bonito porque te invita y te obliga a trabajar primero contigo mismo para después trabajarlo en el aula con tus alumnos. Resolución de conflictos, habilidades para convivencia pacífica, educación para la paz, temas de resiliencia. No, son diplomados muy... Sí, ese tema de resiliencia es súper clave para ese tipo de situaciones que estamos comentando, ¿eh? Sí. Ahí puedes tú detectarte, ¿no? O sea, ay, joder, algo no anda bien, necesito apoyo. Y bueno, organizacionalmente hablando también es estar promoviendo una cultura de paz, de bienestar y de cuidado. O sea, las instituciones debemos de promover esta cultura entre los colaboradores, entre los alumnos, entre los profesores y generar entonces redes de apoyo. Sí. Es importante reconocer eso, ¿no? La importancia del bienestar emocional y psicológico. Otro punto también organizacional es fomentar el trabajo en equipo y la colaboración. Ahora sí que ahí está comprobado que el trabajo colaborativo y que las penas cuando son compartidas se hacen más ligeras. Entonces, por supuesto, el fomentar el trabajo en equipo y que estas redes de colaboración sean con gente de confianza, con gente que conecta emocionalmente, en donde hay comunicación, en donde hay compromiso porque te conozco y porque me importas. Eso no tiene igual en el rendimiento y en la productividad, en la eficacia y en la eficiencia de los colaboradores. Así es. Yo creo que esto de reducir el aislamiento es clave porque de repente los profesores somos tendemos mucho, ¿no? Como que a absorber los problemas nosotros y no involucrar a nadie más porque creemos o tenemos esta creencia de repente que tenemos que resolverlo nosotros porque somos los líderes en el aula, ¿no? Y si bien es cierto, ¿verdad? Que lo somos, aún así, pues no quita nada. Por ejemplo, aquí que tenemos el programa de tutorías, o que sabes quiénes son los profesores frente al grupo de ese en particular donde tú tienes un conflicto, acércate a ellos. O sea, si ellos no se acercan, acércate tú y platiquemos. O sea, ¿no te pasa a ti con este grupo? ¿Tú cómo lo resuelves? No había pensado. Y entonces ahí se genera colaboración. Sí, yo creo que a lo mejor no unas mesas de debate, círculos como los círculos de estudio, ¿no? De apoyo, donde se pueda comentar libremente. La socialización, sí, la socialización es importante, ¿no? Para el aprendizaje y para tomar mejores decisiones. Y también para dialogar, escuchar el punto de vista de otra persona que a lo mejor está viviendo lo mismo que tú, pero lo está resolviendo de una manera que en tu contexto no lo tienes considerado y resulta que es una buena opción también. O a lo mejor tiene alguna estrategia que le ha funcionado con tal o cual alumno y que te pueda compartir, ¿por qué no? Y bueno, intervenciones de tipo individual, esas sí dependen de nosotros para poder poner en práctica y cómo reducir el estrés. Hemos hablado muchísimo de la respiración consciente, el tomar momentos en el día, pequeñas pausas para poder concentrarte en tu respiración. El otro día platicábamos de tips sencillos, cómo concentrarme en la respiración. A lo mejor pensando en mi nariz, pensando en cómo sube y baja mi pecho o cómo se infla. Sí, ¿te acuerdas que esto aumentado en una ocasión de la meditación? Porque tendemos mucho a ver la meditación así como que no, o sea, tan simple, ¿no? de dejar de pensar tanto, ¿verdad? Y de reflexionar o de ver hacia adentro, ¿no? Cómo respiramos, cómo estamos sentados, todo eso. Se trata de estar en el aquí y en el ahora. Se escucha muchísimo estar aquí y estar ahora, pero ¿cómo estamos aquí y ahora? A través de la respiración. Otro tip es hacer ejercicio físico regularmente. Esta pedrada para... Es que la pandemia se perdió mucho de eso porque estábamos todos sentados en la computadora, pero no tenemos que cerrar el espacio. Así es. Sí, esto reduce el estrés, mejora indudablemente el estado de ánimo, se liberan
muchas... Te voy a decir lo que me dijo un alumno, porque ahí en donde yo trabajo son 3 pisos los que tengo que caminar, de subir, y me canso. Entonces le comenté, bueno, es que yo desde la pandemia, me dice, maestra, ya tiene como 1 año y medio que salimos de la pandemia. Y yo así, dije, sí, ¿verdad? Ya me callo. Es cierto. Bueno, en este tema es inevitable traerlo a colación, pero tu alumno tiene toda la razón. O sea, es un tema que ya tenemos que dejar atrás y atender de los verdaderos estragos que nos ha dejado emocionalmente, cómo los vamos a resolver, y el ejercicio es una forma. Otra forma es estableciendo límites saludables, ¿no? A veces hay que decir que no. Y también uno con dispositivos o pequeños hábitos. O sea, yo te comparto uno que trato de poner en práctica en la medida de lo posible, y es no celular apenas amanezco, desde perdido 1 hora. No ver pantallas. Prefiero conectarme con, ya está clareando, atender en casa, desayunar. Claro, no estar viendo pantallas, no estar viendo lo que otras personas están haciendo. Y lo mismo para terminar el día. Y esos son límites saludables. Y lo que decías hace un momento, esta difusión o mezcla que hubo entre los límites laborales y personales gracias al home office, habla sobre establecimiento, límites. No necesitamos no hacer home office o una vida, vamos a entrecomillar, normal, con la nueva normalidad, para aprender a decir. Creo que también es algo positivo, ¿no? Que nos dejó la pandemia, que nos hicimos más conscientes o se visibilizó más esto, ¿no? De poner límites. Creo que sí nos ha quedado claro la mayoría, porque nos dimos cuenta que obviamente fue algo que se perdió y que en un momento determinado dijimos, no, vamos a recuperarlo. Y creo que lo conservamos porque sí hemos tratado de, bueno, al menos en mi caso, y creo que por lo que he escuchado de otros compañeros también, se desconectan igual, o sea, a 1 hora y vaya a descansar. Sí. Otra forma individual es estableciendo una buena gestión del tiempo, de poder planificar, ¿no? Porque esto nos permite tomar decisiones, establecer objetivos que son realistas, alcanzables y llegar de una manera óptima a eso. Y por último también lo que marca, ¿no? Y me encanta a mí eso de formar las redes de apoyo. Si no hay una a la mano, tú fórmala. Sí, hay que pedir ayuda. No pensemos que nada más nosotros podemos resolverlo. Y si nos sentimos mal, hay que tendernos, por eso te preguntaba hace rato, o sea, ¿cómo andas? O sea, porque la autoconciencia es, como dices tú, el aquí y el ahora, ¿sí? Y es constante. ¿Cómo me siento? O sea, a veces no nos damos cuenta cuando estamos tensos, a veces no nos damos cuenta hasta que ya nos vamos a acostar, cómo nos duele aquí porque tuvimos todo el día así. Sí, tentado. Sí, no, que hay que pedir ayuda, hay que buscar quién nos apoya. Hay que generar, o sea, sí, pedirla o nosotros atendernos con técnicas de meditación, relajación, terapia si es necesario. Pero si no hay esa posibilidad, genera en tu equipo. Ya seas un líder o un colaborador dentro de un equipo de trabajo, tú generas y estableces esa red de apoyo y vas a ver una monumental diferencia. Así es. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado, aprendido de esta plática de salud mental. Nos encantaría saber sus comentarios, si tienen opiniones al respecto y si tienen más alternativas de generar salud emocional en los docentes para que los alumnos también gocen de salud emocional. Bienvenidas todas las observaciones y reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.